Saludos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Este es nuestro primer programa de este año y queremos primero felicitar a todos los que durante todo el año pasado mantuvieron la sintonía con este programa. Prometemos continuar haciendo un programa de igual calidad y con mejores condiciones en términos de entrevistados, en todo lo que sea necesario y positivo para que disfruten de una entrega ética y moralmente aceptable en los medios de comunicación. Lamentablemente hemos comenzado un año, como hemos denominado, un año rojo. Rojo en el sentido de que ha habido demasiado sangre para comenzar el año. En tan solo una semana muchas personas han muerto. Feminicidios, van 3 feminicidios en lo que va de año, en esta semana. 3 mujeres muertas por manos de sus parejas o exparejas, pero también 2 hombres muertos por manos de sus parejas. En uno de los casos, un señor mató a su esposa, no conforme con haber matado a su esposa, también mata a su suegra. Pero no conforme con haber matado a su suegra, también amenaza con matar a sus hijos. Casos como estos son los que ponen a uno a pensar si ciertamente personas de esta naturaleza deberían vivir entre nosotros. Casos como estos son los que ponen a uno a pensar si ciertamente la pena de muerte tiene sentido. Casos como estos son los que obligan a que tengamos que repensar una nueva sociedad. Muchas tragedias, muchas cosas negativas. Es por primera vez un año en el que mueren más personas producto de la criminalidad que por accidentes. Generalmente en diciembre, producto de las bebidas alcohólicas y de muchas cosas, mueren personas, pero en este caso hubo más muertes en fin de año producto de la delincuencia y de la violencia que de los accidentes. Eso es lamentable. Un hecho triste también es que, aunque para muchos este fue un año alegre, para otros tuvo que terminar triste. Tuve que presenciar en Pedernales el día 29 cómo familias de mi pueblo de Pedernales tuvieron que enterrar al niño que murió producto del virus de la rabia. Y es mucho más doloroso esto que cualquier otra situación. ¿Por qué? Porque la rabia se supone una enfermedad prevenible. Basta con que haya una vacuna para que casos como esos no ocurran. Pero lo peor de todo, lo peor absolutamente peor de todos es que ninguna autoridad ha respondido, ninguna autoridad ha sido castigada, nadie, absolutamente nadie ha podido responder sobre estas muertes. Y continúan las posibilidades de muertes en Pedernales. Estuve allí y lo que me dice el director de salud de la provincia es que muchas más personas han sido mordidas por perros y el registro ha pasado de 250 casos a casi 300 casos. Las autoridades, muy bien, gracias. Bien, esto quería compartir con ustedes. Ahora nos vamos a la entrevista. Tenemos como invitado especial a Celso Marrancini, el empresario Celso Marrancini, con quien hablaremos sobre diversos temas de interés colectivo. Buenos días, tal como les habíamos prometido, y para iniciar el año ya está con nosotros el empresario Celso Marrancini, con quien hablaremos sobre diversos temas de interés colectivo, pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. Celso Marrancini nació en Santo Domingo en el año 1952, es casado y tiene 6 hijos y 15 nietos. Es economista con especialización en control de costos y estudios en procesamiento de materiales plásticos. Tiene una amplia trayectoria como empresario del sector privado y en la actualidad es presidente de más de 7 empresas dedicadas a actividades diversas en el país y en el extranjero. También ha participado en múltiples instituciones nacionales, entre ellas vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, entidad que durante muchos años dirige dignamente su madre. Es miembro del Consejo Directivo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, miembro del Consejo de la Fundación Surfuturo, expresidente de Acción para la Educación Básica, EDUCA, miembro de la Comisión Nacional de Ética y expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, entre otras importantes funciones. También es expresidente de la Asociación Nacional de Industrias, de la Asociación Nacional de Industriales de Jaina. En el plano público ha sido miembro del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad, expresidente del Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Electricidad y exministro y pasado presidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales desde el año 2009 hasta el año 2002. Para mí es un inmenso placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Bienvenido, don Celso. Gracias, Adolfo. Placer es mío.
Bien, quisiéramos saber así de entrada, usted como empresario, este año, ¿qué le pareció? ¿Cómo evalúa usted este año en términos empresariales, en términos de beneficios para los empresarios? Tú sabes que es una pregunta interesante porque ahora las redes, cada vez que uno dice que las cosas están buenas, dicen que están buenas para los empresarios, que los empresarios somos unos ladrones, que los empresarios tenemos beneficios. Y no es así, los empresarios pasamos el mismo trabajo que pasa todo el mundo. Pero hay que admitir, el que le guste, el que no le guste, que no le guste, que el crecimiento de la economía dominicana en el año 2018 estuvo por encima del crecimiento de todas las economías de la región, con una inflación por debajo de un 2% y con un crecimiento importantísimo del sector turístico, del sector de zona franca, de las exportaciones del mismo sector industrial, las remesas, el oro. O sea que realmente nosotros hemos tenido un año que hay que considerarlo exitoso en el orden económico. O sea, ha sido beneficiosa para el sector suyo, sí, la política económica del gobierno en este año. Para el sector mío no, para el país. Para que no digamos que después nada más estamos bien los empresarios y que están mal el resto. O sea, digo para el suyo, perdónenme, porque hay otros sectores que dicen lo contrario, que la economía no está buena, que las cosas no andan bien. Depende de donde usted esté. Yo creo que indudablemente aquí hay muchas cosas pendientes por resolver, que aquí hay una enorme iniquidad, de que aquí hay una pobreza que hay que combatirla, y que hay una desigualdad social, y el que diga lo contrario, pues no vive en este país. Yo acabo de venir ahora mismo por los lados de Los Minas, por donde pasa el teleférico, y tú tienes un teleférico modernísimo, y sin embargo tú tienes casas, que bueno, vamos a llamarle casas, pero no le puede llamar de otra forma. Entonces, todas esas son cosas que hay que trabajarlas en este país y que no hacemos nada con esconderlas, porque no es un mal de este gobierno, es un mal heredado de muchos años, que lo que simplemente hay que trabajarlas y establecer políticas de mediano y largo plazo que realmente lleven a la economía dominicana a un verdadero equilibrio social y económico. Entonces podría decirse que son son ciertos los datos del gobierno de que la economía creció un 7%. Sí, son ciertos y lo vemos en muchísimos sectores. Hay sectores que no han crecido un 7%, pero creció el turismo, creció la construcción, crecieron las exportaciones de zona franca, lo que mencioné al principio, que son no solamente sectores que han crecido, sino sectores que generan muchos empleos. Entonces realmente hay que verlo de esa forma, que eso tiene que bajar más, de que tiene que verse la mejoría en los sectores marginales. Sí, ese es un reto del gobierno, de los empresarios. El presidente Medina acaba de promulgar un decreto de la alianza público-privado. Yo creo que eso es importantísimo. Y alguien me decía en mi cuenta de Twitter, es que aquí eso resolverá algo. Le digo, bueno, si pensamos que nada resuelve nada, nunca cambiamos las cosas. Yo creo que hay que ser positivo. Y tal vez me dirán si es positivo porque usted tiene una empresa. Bueno, yo tengo una empresa hoy, pero yo tengo una empresa que hace 34 años tenía 10 empleados y 3 clientes. Entonces yo creo que lo que uno tiene que trabajar, y cuando uno se levanta en la mañana, si usted se levanta negativo, pensando que todo está mal, usted termina el día fracasado. El problema es que el país no entiende, o digo la sociedad llana no entiende cómo un país crece un 7% en su economía y la sociedad llana no experimenta crecimiento, no se ve nada posible. Seguimos igual en educación, seguimos igual en salud y en materia de otros temas que son determinantes. O sea, ese crecimiento debería reflejarse en la sociedad. Mira, el mayor problema nuestro es la inconsistencia de las políticas. Ahí es donde está la gravedad del problema dominicano, y por eso ese crecimiento y gastos excesivos que debían de ir a esos sectores y no van a esos sectores. Nosotros tenemos un país de 48.000 kilómetros cuadrados, donde nosotros tenemos 170 y qué sé yo cuántos diputados, tenemos ciento y pico de casi 180 municipios, acabamos de hacer un municipio nuevo. Entonces todo ese gasto que se va en burocracia, no va en inversión. A mí nadie me diga que cuando se dividió Santo Domingo en 4 municipios nuevos,
se mejoró la calidad de la atención. Es un problema de gerencia. ¿Mejorará Cienfuegos en Santiago ahora con la división? No. ¿Por qué? Porque cada... No es muy pronto para decir no. No. La experiencia, querido amigo Adolfo, es que ha sido no. Yo te voy a hablar de... ¿La experiencia aquí? No, la experiencia en general. Yo te voy a hablar del caso de Jaina. Jaina era antes Jaina, ahora es Jaina, Nigua y Quitasueño. Pero el mismo presupuesto. Entonces tú tienes con el mismo presupuesto 4 alcaldes, 4 vicealcaldes, 11 regidores en cada uno. El presupuesto se va en burocracia y cada uno de ellos tiene un asistente, cada uno de ellos tienen sueldo. ¿Tú sabes cuánto gana un regidor, Salomón? 120,000 pesos y arriba de eso 25,000 pesos de dieta. Eso es obsceno en un país como este. Cuando hace 20 años, ¿tú sabes cuánto ganaba un regidor? 0 pesos. 0 pesos. ¿Tú sabes cuánto yo ganaba en la CDE cuando yo fui presidente del Consejo en el 96? 1.800 pesos mensuales, una dieta que nos daban. ¿Qué? Hoy un miembro de un consejo te gana 300 y 400,000 pesos. Mire, ¿y qué hacer entonces para que ese crecimiento económico sea percibido por la gente? Aquí hay que hacer una reforma del país, definitivamente. Ahora, mientras los políticos estén pensando en 4 años, y en que esos 4 años yo tengo que hacer lo que complazca y no lo que yo tenga que hacer, porque yo necesito reelegirme en los próximos 4 años, nosotros vamos mal. Tú tienes planes de educación decenales que duran 2 años. La educación te cambia cada vez que llega un ministro. Algunos lo hacen muy bien, otros lo hacen fatal. Entonces, lo mismo te pasa en el sector eléctrico, lo mismo te pasa en la salud. O sea, un país... ¿Usted cree que ese es el problema? Por eso es que la gente no experimenta. Indudablemente. Óyeme, ¿por qué creció China? ¿Por qué creció Taiwán? ¿Por qué creció Corea? Todos esos países eran menos desarrollados que nosotros en los años 50. Y mira a ver dónde están hoy, pero han sido países con políticas de largo plazo, no políticas de clientelismo. ¿Dónde está Venezuela hoy? El país más rico de Latinoamérica, con un gobierno populista que se lo ha comido todo, donde no hay medicina, donde no hay papel de inodoro, donde tú vas a los supermercados y no encuentras carne, donde los únicos que viven bien son los del grupo de Maduro, el anillo de Maduro. Al chofer de Maduro lo acaban de meter preso en Estados Unidos y le encontraron nada más y nada menos que la escandalosa suma de 1.000 millones. Se dice que la hija de Chávez tiene más dinero que Rockefeller. Pero aquí hay políticos que tienen más de ahí, se han robado más de ahí. También, todo eso es parte de un sistema que hay que cambiarlo. O sea, yo decía hace unos días en mi cuenta de Twitter con relación a que le analicen las cuentas del hijo de Quirino para ver si realmente el dinero que tiene es limpio y se puede postular como senador, que yo creo que debían de revisar las de todos. O sea, vamos a hacer un análisis. Usted tiene en su patrimonio, usted declaró 100 millones. Yo se lo creo, usted no es mentiroso. Ahora, usted me va a demostrar de dónde usted se lo ganó y usted me va a demostrar que usted pagó impuestos sobre la renta. Bueno, mire... ¿Tú pensabas que yo te iba a decir otra cosa? No, pero conociéndolo yo a usted, yo sé la consistencia y la llaneza y la verdad con la que yo creo que es para todo el mundo. Yo creo aquí hay empresarios que no pagan impuestos, aquí hay políticos que no pagan impuestos. Yo recuerdo una vez una conversación con una funcionaria del gobierno, no voy a mencionar su nombre, pero no viene al caso. Estábamos hablando de las elecciones en los Estados Unidos. Y decía, es que eso es imposible, que un empresario sea presidente. Y entonces yo le dije, pero ¿y en qué país usted vive? Me dice, ¿y por qué? Le digo, pero aquí la mayoría de los políticos son empresarios. El problema es que usted dice, por ejemplo, aquí hay empresarios que no pagan impuestos, es verdad. Oh, sí. Y lo sabe la cúpula empresarial. Sin embargo, la cúpula empresarial no ataca a esos empresarios aliados que no pagan impuestos. Adolfo, nosotros atacamos, nosotros tampoco decimos cuál es el político que no paga impuestos. Eso es un problema de la Dirección General, de mi querido amigo Magín Díaz, cobrar los impuestos. Ahora, yo no tengo por qué decir que Adolfo no paga impuestos. Yo creo que eso es lo que hay que revisar, quién paga y quién no paga. Es mejor decir, entonces, aquí hay empresarios. Tú quieres que la cúpula diga, tal empresa no paga. ¿Y cómo sabe la cúpula? ¿Le ha revisado los libros?
Así como saben que hay políticos que roban. Tampoco lo sabe porque tal vez ese político heredó, o tal vez ese político tiene un negocio que nadie sabe, o tiene una banca de apuestas que deja muchísimo dinero. O a lo mejor sabe más de economía que todo el mundo y multiplica esos panes más que Jesucristo. Estoy de acuerdo con usted. Mire, hay un dilema hoy en día y ha sido contestado por el Banco Central de la República Dominicana. Un sector pide un cambio de la política económica. El Banco Central ha hecho un pronunciamiento público y ha dicho no. ¿Por qué cambiarla? ¿Cuál es su valoración al respecto? Mira, yo creo que siempre hay que hacer cambios. ¿Favorece cambio de la política económica? Yo favorezco cambio en todo. Yo creo que no hay nada perfecto. O sea, ¿cuál es el cambio que queremos? La pregunta que yo me haría hacia esos que dicen que hay que hacer cambios en la política económica, yo le diría, ¿cuáles son los cambios que ustedes proponen? Porque yo creo que nada es perfecto, todo es perfectible. O sea, tú te vas a mi empresa y yo te aseguro que hay 200 cosas que nosotros tenemos que cambiar y hacerla más eficiente. Entonces, decir que la política económica que nosotros tenemos hoy es la mejor política económica del mundo, porque nosotros estamos creciendo un 7%, tal vez hacemos algunos cambios y no crecemos un 7, crecemos un 10, o sea, realmente, pero tampoco decir que hay que venir de la noche a la mañana y voltear la política económica de arriba hacia abajo. Entonces, no es favorecer un cambio, sino, digamos... Una revisión. Mira, para eso está la Comisión de Competitividad, para eso está el decreto del presidente de la Alianza Público-Privado. Yo creo que son caminos hacia hacer más competitivo este país. Este es un país que tiene miles de limitaciones para la competitividad. La gente cree que los empresarios nos estamos bañando de dinero. La gente no sabe lo difícil que es producir en este país. A mí un amigo embajador me dijo un día, Celso, yo quiero mucho tu país, promuevo la inversión en tu país, pero a los que vienen a invertir en tu país, les digo, búscate a un empresario dominicano, porque son los únicos que entienden esta telaraña de permisos, de situaciones que se dan. Óyeme, la mafia principal de este país se ha convertido en los municipios, en los regidores. Los regidores ahora todos quieren ser alcaldes, todos quieren ser diputados, y eso es en base a presionar a los empresarios del área a que le den dinero de donde no hay. Bien, usted ha fijado aquí que no favorece un cambio de la política económica. No, yo no he dicho que no favorezco, yo digo que todo se puede revisar. O sea, yo no bueno, digo, una revisión, no un cambio. No es un cambio radical, pero Exacto. sin revisarla, nosotros necesitamos Perfecto. una reforma Mi pregunta fiscal. es en ese sentido, ¿qué cosas usted cree que se pueden revisar? Pero me contesta cuando regresemos, porque ahora tenemos que hacer una pausa para irnos a comerciales que son determinantes para sostener el programa. Bien, continuamos. Estamos en el aire ya con su programa Verdades al Aire. Antes de irnos a una pausa, le preguntábamos al empresario Celso Marrancini cuáles son las cosas que usted cree que hay que modificar, quizás para mejor, ya que no favorece un cambio de política económica. Mira, reducción de gastos, reducción del tamaño del gobierno. O sea, si nosotros hacemos, y yo voy a escribir un artículo, que por cierto escribo en este prestigioso periódico que me ha dado la oportunidad, ya tengo más de 400 artículos escritos, los voy ahora a recopilar en un libro. Nosotros tenemos que reducir el tamaño del Estado en este país. O sea, no puede ser que nosotros gastemos tanto dinero en burocracia, que aquí países mucho más grandes que nosotros tienen 6, 8, 10 provincias, nosotros tenemos 31 provincias, nosotros tenemos qué sé yo cuántos diputados. Todo eso son gastos. Y por eso es que la población pobre no percibe el crecimiento. Porque no será porque se roban todo, don Celso. Siempre lo hay, pero yo te voy a decir una cosa, Adolfo, a favor de la administración pública, porque uno tiende a generalizar. Yo tuve 3 años en la administración pública y tú lo sabes. Sí, claro. Y yo encontré en la administración pública gente más trabajadora y más honesta que en el sector privado. De hecho, mi asistente era la asistente de Radamés Segura y es mi asistente hoy. Óyeme, yo no la cambio por nada en el mundo. Entonces, tú te encuentras con gente altamente calificada
en la administración pública, pero hay esa generalización, en la red de la generalización de que los empresarios vivimos de las exenciones, que los empresarios todos estamos bañados en dinero y muchos no saben que lo que estamos bañados es en deudas. Yo recuerdo hace algunos años, mi mamá se para atrás de mí, yo estoy en la computadora y me dice, mi hijo, ¿y tú debes tanto dinero? Y yo le digo, sí. ¿Y tú duermes? Le digo, no, el que no duerme es Manuel Grullón. ¿Por qué? Bueno, porque es el dueño del banco. Pero ahí ganan ustedes, ganan los dos. Porque por supuesto, esa es la idea, esa es la idea. Mire, entonces, ¿qué cabe otra cosa a cambiar? La cantidad de permisos que hay que tener en este país. Eso te atrasa enormemente. Porque mira que también uno tiene que hablar de los avances. La aduana de hace 20 años, te tomaba 3 meses sacar un contenedor, 2 meses. Oye, ahora se saca un contenedor en un día. Está la calificación de las empresas COEA, que son las empresas de bajo riesgo. Está ahora el sistema de operador económico, que tú puedes sacar la mercancía, almacenarla como si fuera una aduana, incluso darle servicios a otros. O sea, en muchísimos aspectos. Oye, ¿qué te cogía a ti sacar una licencia, la cédula o el pasaporte hace 20 años? Eso era un desastre. Sí. Ahora tú vas al multicentro de la Churchill, vaya el anuncio gratis a mi amiga Mercedes, y tú sacas la licencia. Yo fui el otro día y cuando está todo en orden porque yo fui a renovar la mía y aparecí con 21 multas. Ah, por eso es porque tú manejas malísimo. No, yo no tenía ninguna. Yo no tenía ninguna. De hecho, fui por una y por licencia y encontraste 21. Y encuentro 21. Maneja bien, por las cosas más inverosímiles, como tirar desperdicios a las calles. No, pero eso no es inverosímil. Claro. Eso te debieron de haber puesto 5 multas. En caso de que yo la hubiera cometido, que me la pongan todas. Pero tú no has tirado basura Pero a la calle. venga acá, yo no soy un ciudadano. Yo me alegro de eso, me alegro de eso. Mire, don Celso, terminamos el año y no hubo un pacto eléctrico. No, ni habrá pacto eléctrico. ¿Por qué usted dice que no? Mira, desde el principio yo lo dije. Incluso yo era de la lista de los supuestos expertos. Yo digo supuestos porque yo no soy experto. Y yo dije que yo no participaba en eso, que yo mi tiempo no lo perdía en eso. Incluso trabajé en un estudio con el Economist, que patrocinó el Economist, con la Fundación Global y Democracia, donde vino este técnico John Heath de la Fundación Adam Smith, que fue contratado por el gobierno de la República Dominicana en el año 2005 hasta el año 2012, para hacer un monitoreo del sector, no a la CDE. Él monitoreaba el sector, nosotros no teníamos injerencia sobre él, y yo llamé a ese señor y le dije, mire, estamos en esto, preparando este estudio, ¿usted estaría disponible para venir? Y me dijo, Celso, yo voy sin cobrar. Entonces no hay pacto eléctrico. No va a haber pacto eléctrico. Además, ¿pacto eléctrico para qué, amigo Adolfo? Cuando este es el país que más leyes tiene del sector eléctrico, lo que hay que cumplirlas y lo que hay que tener planes de largo plazo. No es necesario un pacto eléctrico. No, hombre, no. Yo dejé un estudio de lo que debía de ser el crecimiento de la generación 2010-2030. Ahora, cuando terminen de construir Punta Catalina, ya nosotros estamos tarde. Nosotros debíamos ya de haber empezado una nueva licitación, porque este es un país que crece en el orden de 125 megas cada año. Y la última entrada de energía grande, o sea, fue 450 megas de Quiqueya 1 y Quiqueya 2, que las dejé yo, la planta de Seaboard de 125, los 60 megas de la ESA y los 60 megas de los molinos de Jaina, que todo eso fue durante la administración nuestra, donde nosotros dejamos casi 1000 megas instalados sin bulla. ¿Y cuánto dejó usted de deuda? Porque la gente insiste mucho. La gente que no conoce las cosas que usted hizo, siempre insiste en que dejó una deuda de más de 7.000 millones. Eso es Carlos Peña y Radamés Segura. Yo dejé 700 millones de dólares, pero yo dejé 500 millones en caja de dólares. En caja. O sea que realmente yo dejé 200 millones de deuda. Yo sí recibí 700 millones de dólares con 5 millones de dólares en caja y el petróleo a 60
y a mí me terminó el petróleo en 120. ¿Y no benefició a empresas suyas? Ninguna. Siendo administrador. No solamente eso, no había ningún Marrancini en la CDE, porque mi primera pregunta cuando yo llegué, ¿aquí hay algún Marrancini? Me dijeron no, se salvó, porque si no perdía el trabajo. Mire, hablando de electricidad, en el mes de marzo comienza a operar Punta Catalina. ¿Usted cree que ciertamente será así? ¿Y cuál usted cree que sería el gran beneficio para el país? Mira, yo creo que es un error vivir poniendo fechas en un proyecto tan ambicioso como el de Punta Catalina, porque se han venido poniendo fechas y se van posponiendo. Yo creo que hay que decir que va a entrar próximamente, porque es tan complejo el proyecto en sí, son tantas las pruebas que hay que hacer, pero yo entiendo que debe de entrar dentro del primer cuatrimestre del próximo año. ¿Que va a beneficiar el país? Sí, lo va a beneficiar. Va a reducir el costo del mercado spot, y todo eso será beneficioso. Va a sacar del mercado una serie de plantas cuyo costo es muy alto, entonces todo eso será beneficioso, pero si nosotros no empezamos rápidamente a adicionar nueva energía, y eso es un proyecto que ya debía de estarse licitando, es posible que en 2 o 3 años... ¿Nueva energía además de Punta Catalina? Además de Punta Catalina. ¿Usted cree que fue pertinente la construcción de Punta Catalina? Yo creo que sí. Yo lo que no lo hubiera hecho con fondos del gobierno. Yo lo hubiera hecho con fondos del sector privado, no hubiera endeudado el país en más de 2.000 millones, lo que le crea al país un costo económico muy alto, pero definitivamente Punta Catalina es correcto, Carbón es correcto, porque en ese momento no había gas. Todos esos teóricos que dicen que gas y gas, señores, yo me pasé 3 años buscando gas y yo no encontré gas por ningún sitio. No lo había, ahora es posible que sí lo haya. Y yo creo que la próxima planta que se construya debe de ser o tiene que ser de gas. Mire, ¿cómo afecta al sector eléctrico tradicional la entrada de Punta Catalina? Se supone que Punta Catalina va a reducir los gastos, los precios de la energía y va a reducir los negocios con otras empresas. ¿Cómo afectará al sector tradicional? Habrá algunas que van a salir, definitivamente. Tendrán que salir, desaparecer de ese estarán ahí para cuando se necesite, cuando hay una emergencia, cuando entre en mantenimiento una planta grande o haya un accidente como el que tuvo AES hace unos meses, pero definitivamente todas esas plantas de diésel y de fuel oil, con la entrada de Punta Catalina, muchas de ellas no van a poder generar. Hay algo que yo quiero que usted me explique. Usted dice que no es experto, pero estuvo en CDE dirigiendo durante un tiempo. ¿Cómo es posible que tengamos Punta Catalina, que se supone es beneficiosa para el país, y de repente el Estado, el gobierno, quiere vender el 50%? Porque está muy endeudado. Pero ¿por qué no paga la deuda de otra forma, con otras cosas? Bueno, eso este es un bien que se supone prioritario, de interés nacional, y se supone que hemos salido de compañías tradicionales que esquilman, según los propios gobiernos, que estafan a los gobiernos con la venta de energía. Eso es un puro... eso es una teoría que yo no comparto, Salomón. Pero la he escuchado y sabe que no es mía, ¿no? No, y lo dicen, porque aquí, tú sabes, acuérdate aquello, que miente, que algo queda. Lo que nunca se ha dicho es que esas empresas que fueron capitalizadas le han dejado al gobierno miles y miles de billones de dólares que nunca el gobierno había visto. Pregúntale al Fomper, ¿cuánto le ha entrado al Fomper gracias a Itabo, gracias a las plantas de Jaina, gracias a la planta de Los Minas? Todas esas plantas que fueron capitalizadas, que antes no funcionaban. Óyeme, cuando yo entré como presidente del Consejo de Administración de CDE en el año 1996, Itabo, las 2 plantas más grandes de este país, estaban paradas. ¿Tú sabes por qué? Por una bomba de agua de $8.000. Pero lo que yo no puedo entender, cómo el gobierno gasta tanto en esa construcción para salir del sector privado y ahora quiere licitar al vender el 50%. Bueno, ¿por qué no buscar ese dinero? Porque se dieron cuenta que realmente se han endeudado cuando pudieron haberlo hecho a través del sector privado y reglamentar, porque todo está en reglamentar, querido amigo Salomón. Pero nos hemos endeudado, don Celso. Oye, existe un organismo que se llama el organismo coordinador. Ese organismo coordinador está compuesto por 5 personas o entidades. Una es
una persona que representa a los generadores, una persona que representa a la empresa de transmisión, una persona que representa a la empresa de distribución, una persona que representa a la superintendencia y una persona que representa, dije la distribución, sí, bueno, son 5. Ese organismo, cuando yo llegué, ese organismo prácticamente lo controlaban los generadores. Pero hemos ido al mercado internacional a buscar préstamos por cualquier cosa. Si se supone que Punta Catalina es beneficiosa y que va a redituar en términos positivos, perdóneme, ¿por qué no buscar un préstamo y que la pague la propia Punta Catalina? Oye, yo no estoy diciendo que la vendan o no la vendan. Yo lo que te estoy diciendo es que el hecho de que le vendan el 50% al sector privado no la va a hacer más barata ni más cara. Ahora, bien, mejor manejada sí va a ser. Y una parte esencial de Punta Catalina es a qué empresa se va a contratar para el manejo y operación de esa planta. ¿Usted favorece la venta del 50%? Mira, yo no me quiero meter en eso, porque como la idea mía de la licitación que yo llevaba era de que el sector privado invirtiera, yo no quiero que se diga que yo favorezco o no favorezco, porque en ese momento yo me inclinaba hacia que el sector privado invirtiera y que el gobierno dedicara sus recursos a la parte social y no a la parte... Pero eso fue una decisión de gobierno. Las decisiones de gobierno son de gobierno y punto. O sea, para eso son los gobiernos. Los gobiernos deciden cuál es el camino que entienden que le conviene más, no al gobierno, sino al país. Se hizo un proceso de licitación para la compra del carbón que va a manejar esa planta. Sí. A su entender, ese proceso fue transparente, lo ganó una compañía extranjera, fue transparente. Mira, simplemente con la compañía que la ganó es una de las compañías más serias de los Estados Unidos. Ya con eso yo estoy conforme. ¿Ya está conforme? Ya con eso yo estoy conforme. Ya con eso yo estoy seguro que el proceso fue transparente. Eso. Bueno, como empresario del sector energético, ¿está consciente de que le afecta la entrada a Punta Catalina? Como empresario del sector energético, sí. Yo no tengo planta. ¿No está ligado al sector energético? No, en absoluto. Yo nunca he tenido una planta. Si fueron ligados los paneles solares que tengo, como tiene todo el mundo. Pero al sector energético, ¿usted cree que no le va a afectar en términos negativos la entrada de Punta Catalina? No, en términos positivos. No, porque no van a venderle energía al Estado. ¿O le van a vender menos? ¿No puede ser positivo? Bueno, pero ven acá, se la van a vender a la distribuidora y la distribuidora se lo venderán a los clientes. Tal vez yo voy a ser un cliente de la distribuidora y no de un generador. Ahora mismo yo soy un usuario no regulado que le compro a una gran empresa que me da un excelente servicio. Pero quién sabe si yo mañana soy cliente de Punta Catalina. Bien, usted siempre tiene una respuesta apropiada. Vámonos nueva vez a comerciales. Yo aprendí contigo, Salomón. Bien, continuamos en su programa Verdades al Aire. Antes de irnos a la pausa teníamos una pregunta, pero quisiera preguntarle a don Celso en esta ocasión. Hablábamos ahorita de corrupción, que la hay tanto en el sector privado como el público. Hay quienes proponen la criminalización de la evasión fiscal, porque se considera la evasión como un crimen de lesa patria, en el sentido de que el que roba, el que evade fisco, está evadiendo la posibilidad de que los pobres puedan tener un hospital, una carretera, una escuela. ¿Usted cree que debemos criminalizar la evasión fiscal y hasta constitucionalizarla? A mí me encantaría, pero en un país con tan poca institucionalidad como esta, eso representa un enorme peligro, porque es un arma política. ¿Por qué? Bueno, fíjate, en el proyecto de la ley de lavados, las bancas de apuestas quedaron exentas, no entran dentro del proyecto de lavado. Entonces tú te vas a encontrar... ¿Cuál político tú has visto preso aquí por corrupción? ¿Por evasión? Ninguno. Pues no por corrupción, porque vamos al caso Baninter, de los años 2000-2004. ¿Cuántos empresarios no fueron presos por el caso de Baninter? Muchísimos, ¿verdad? Sí, pero si criminalizamos la evasión... Espérate. ¿Cuántos empresarios fueron? 7, 8 empresarios presos. ¿Y fue algún político preso? O sea, ¿dónde estaba el regulador?
El regulador que debía de ir a Baninter y revisar que cómo estaban haciendo, qué estaba haciendo Baninter o qué estaba haciendo cualquiera de los otros bancos que estaban funcionando mal en el sistema, fueron presos. No. Entonces, eso es un peligro. Yo creo que lo que hay que poner multas. Porque este país... Multas, la evasión fiscal. En los países de verdad es criminal. 30 años el empresario que va. Ajá, y aquí se ha llevado preso a un político. Pero son dos cosas diferentes. Estamos hablando ahora de la evasión fiscal. No son dos cosas diferentes. Es un problema de que eso lo que se va a convertir es un arma contra el empresario, mientras el político que roba y que presenta un patrimonio que no tiene cómo justificarlo, que compra un apartamento en una torre, que paga 4 o 5 millones de dólares, con un salario de 160,000 o de 180,000, no pasa nada. Hay varios políticos judicializados, están ahí, los que tuvieron que ver con... Sí, hombre, sí. ¿Usted no cree en ese proceso? ¿Dónde tú vives? No, yo te pregunto que dónde tú vives. Yo vivo aquí. No. ¿Pero usted cree en ese proceso? Yo digo que si fuera igual para todo el mundo, yo estaría de acuerdo. Pero el día que aquí se criminalice la evasión para el empresario, aquí ningún empresario podrá abrir la boca. No, definitivamente, porque te van a buscar lo que sea. Porque yo te hago una auditoría, tú tienes un negocio pequeño, vamos a suponer que tú lo tengas, y yo te hago una auditoría y yo te aseguro que por mejor que tú lo lleves, yo te encuentro algo. Porque siempre hay errores humanos. Bueno, pero así establecerá la ley también categoría. Un error pequeño, una multa pequeña. Sí. Error grave, como hay empresarios y para el político. 1.000, 2.000 millones de pesos. Óyeme. Hay políticos que se han llevado mucho más que eso, amigo Salomón. No nos engañemos, es aquí que vivimos. Mire, hay quienes están proponiendo, hablando de evasión fiscal, una nueva reforma fiscal para el país. ¿Usted favorece, cree que estamos en condiciones de que el país se someta a una reforma fiscal? Bueno, yo no soy el único. Yo oí el otro día al ministro de Hacienda, que por cierto lo conozco muy poco, pero me parece muy sensato, hablando de que el próximo gobierno, el 17 de agosto, tendría que abocarse a una reforma fiscal. Yo voy más atrás. Yo pensaba que este gobierno, el 17 de agosto del 2016, se iba a abocar a una reforma fiscal. Indudablemente se ha ido por otro camino, se ha buscado a dos excelentes recaudadores, por un lado a Magín Díaz en la DGI, por otro lado a Enrique Ramírez en la Dirección General de Aduanas, y eso ha evitado en cierta medida una reforma fiscal. Pero en el año 2020 va a ser un año muy difícil, no un año difícil para la República Dominicana solamente. Hay una curva que vemos los economistas que proyecta cuando viene una disminución de la actividad, de una recesión mundial. Y la curva, que nunca ha fallado, establece que entre el 19 y el 20 viene una recesión a nivel mundial. Escuché, más bien leí, que la CEPAL dice algo parecido. Habrá una disminución de la economía de un 2% en República Dominicana. ¿Ciertamente usted cree que tiene sentido lo que establece la CEPAL? Pero la CEPAL lo dice... 2019 habrá una disminución de la economía dominicana. Bueno, si es una disminución de un 2%, una economía que te crece un 7%, no es nada que preocuparse. El problema está cuando eso sea internacional, que entonces las remesas te cae el turismo, te cae las ventas. ¿Cuál sería el fundamento que tiene la CEPAL para decir eso? Porque eso es algo que se mide con indicadores económicos y todo eso. Los economistas, acuérdate que los economistas es la mejor profesión del mundo, porque siempre que pasa algo y no sucede la predicción, le encuentra una excusa. Eso es como el manager. Usted es economista, ¿no? Yo soy economista, por eso lo digo. Y yo siempre hago el cuento de que en una ocasión había un presidente que buscaba un asesor y finalmente se busca un economista y le pregunta el presidente, ¿cuánto es 2 más 2? El economista cierra la ventana y cierra la puerta y le dice, presidente, ¿cuánto usted quiere que le dé? O sea, que ustedes arman su muñeco. Algunos, unos más que otros. Wow. Te puedes leer los lunes uno que arma muchos muñecos aquí en el periódico. Mire, usted es un hombre que ha estado en todas las aristas del país. ¿Cómo ve usted la situación política en estos momentos para este año, las proyecciones políticas partidarias? Mira, yo te diría que con preocupación. ¿Preocupación? Con preocupación. ¿Por qué?
Bueno, porque tú ves, vámonos primero a los partidos que yo no le digo pequeños, sino yo utilizo un término económico de partidos en vías de desarrollo. Nunca se ponen de acuerdo. Antes de las elecciones no se ponen de acuerdo, después de las elecciones protestan de que las elecciones fueron irregulares y ahí se ponen de acuerdo. Cuando debían, sobre todo con la nueva ley de partidos, unirse, porque el partido que no saque un 1% ahora en las próximas elecciones o no gane un candidato, simplemente desaparece. Bueno, entonces tú tienes en el PRM, que es el partido de oposición real, por su tamaño, por su influencia en la economía, Hipólito Mejía, que quiere volver a la presidencia, cuando realmente debía de estar apoyando las aspiraciones de una nueva juventud encabezada por Luis Abinader. Es un derecho legítimo de él. Total lo tiene, total, no digo que no. Mire, nos quedan 2 minutos antes de irnos. Quisiera saber, ¿usted cree, usted que es un sabio en términos políticos también, porque le conozco, que se aventurará Danilo Medina a una reelección presidencial? ¿Sería pertinente? Yo creo que no, personalmente, porque yo creo que Danilo Medina es un zorro político, y Danilo Medina sabe que del 20 al 24 lo que viene para la República Dominicana es muy difícil, empezando por una reforma fiscal. Finalmente, ¿por qué tiene usted la manía de quitarse el celular, el reloj y el anillo cuando está en una entrevista y hasta en su oficina lo he visto? Sí, cuando éramos muchachos, acuérdate que cuando uno iba a pelear le decían quítate el reloj y el anillo. Entonces, como yo vengo a este tipo de programa y no sé todavía si a pelear o no, me quito el reloj y el anillo. Pero no peleamos. Bueno, con esta información hemos concluido nuestro programa Verdades al Aire. Muchas gracias, señor Celso Marrazzini, por aceptar esta invitación. Para mí ha sido un placer tenerlo de invitado de lujo para iniciar el año. Muchas gracias.